Shalom, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios tenemos una nueva oportunidad de abrir su hermosa palabra y hoy tenemos el Salmo 46, un salmo que tiene como título Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice, al músico principal de los hijos de Coré. Vemos otro salmo de los hijos de Coré y dice salmo sobre Alamot. Alamot, según los estudiosos, son instrumentos musicales que tocaban las vírgenes o un tono de voz que era más bien de las mujeres. Bueno, pero sabemos que este salmo nos quiere hacer reflexionar sobre algo muy importante, que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier tribulación que esté un hijo de Dios, él tiene que estar seguro que todo está bajo el control del Todopoderoso Dios. Y confiar en Él es la mejor acción de gracias que podemos ofrecerle a nuestro Dios, porque el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. Comienza el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice Spurgeon meditando en este versículo. No en nuestros ejércitos, ni en nuestras fortalezas. Israel se gloriaba en Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Los otros se jactaban de sus castillos colocados en peñascos inaccesibles y reforzados por puertas de hierro, pero Dios es un refugio mucho mejor de la tribulación de todos estos. Y cuando llega el momento de llevar la guerra a los territorios enemigos, el Señor pone a su pueblo en mejores condiciones que todo el valor de las legiones o la fuerza de los carros y los caballos. El pueblo de Israel sabía muy bien, era un pueblo pequeño, y nosotros como iglesia somos una manada pequeña y hay muchos enemigos alrededor que se jactan de su fuerza, de sus castillos, se jactaban de los carros que tenían en aquellos tiempos, en los periodos cuando Israel tenía guerra contra sus enemigos. Pero el pueblo de Israel estaba tan confiado en su Dios que él sabía que el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Amparo tiene como sinónimos abrigo, refugio, resguardo, cobijo, protección, defensa, ayuda, apoyo, auxilio, socorro, respaldo. Vemos cuántas palabras Dios nos quiere expresar solamente en una. Yo soy vuestro amparo, dice vuestra fortaleza, o sea, yo soy vuestra fuerza, vuestro vigor, el que da energía, les da resistencia, solidez y firmeza. Y nuestro pronto auxilio es nuestra ayuda, nuestro socorro, y viene siempre a nuestro favor para ayudarnos. Es quien nos saca de todas las tribulaciones. En cada país hay un departamento donde se ubica el Ministerio de Situaciones de Emergencia, y los trabajadores de tal ministerio salvan las vidas en momentos difíciles. Aquí en Rusia, un ejemplo, este ministerio tiene por número de teléfono 112. En otros países creo que es 911, bueno, en Estados Unidos. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, un ejemplo, pues el niño sin darse cuenta se subió a un árbol bien grande y no puede salir de ahí, no puede bajarse, tiene miedo, pues llaman a este ministerio y de emergencia y vienen a ayudarle. Bueno, así es Dios. A él no hay que llamarle por teléfono, solamente vale ponerse de rodillas y entrar confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer? Tener confianza en nuestro Dios para que Él nos dé su ayuda y su socorro en el momento preciso que lo necesitamos. Amén. Versículo 2 y 3 dice así. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque suceda esto, aquí hay una declaración de fe. Nosotros no temeremos. Dice, no temeremos cuando la tierra sea removida. Sabemos, mis amados hermanos, que pronto viene el fin de este mundo. Y la tierra será conmovida. Los mares
bramerá muy fuerte, caerán estrellas del cielo. Pero si queda aquí en la tierra el pueblo de Dios, y seguro que van a haber muchas personas que se entregarán a Cristo en aquella época, ellos tienen que estar seguros que Dios es nuestro amparo y fortaleza, aunque la tierra sea removida. Y como decía Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no deban mantenimiento, aunque venga la sequía, aunque venga el hambre, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. En otras palabras, con todo yo no temeré y yo esperaré y confiaré en mi Dios. Amén. Y dice después de estos versículos la palabra Selah, que como ya vimos es cállate y medita. Medita en estas palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el favor de Dios? O sea, ¿qué tenemos que reflexionar? Señor, pase lo que pase, cualquier circunstancia en que esté viviendo yo no voy a temer, yo voy a confiar. El cristiano no debe tener temor a las cosas que suceden a su alrededor. Aún se suceden cosas con su propia vida, con la salud del prójimo, con la salud de los familiares, porque el Señor nos dijo en su palabra 365 veces la palabra no temas. 2 palabritas, pero que hacen un efecto extraordinario en el corazón del cristiano. Dice, no temas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarán. Dice el Señor en Isaías 43:2. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te fortalece, quien te da vida. El Señor nunca nos deja solo. Nosotros tenemos que tener esta confianza, como los tenían los hijos de Coré, y a través del Espíritu Santo nos estaban instruyendo. Amén. Versículo 4 y 6. Dicen así. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, de su ciudad, y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Aquí vemos el poder de Dios, pero hay un detalle muy interesante. ¿Dónde está la ciudad de Dios? Vemos en la palabra de Dios que la ciudad de Dios es Jerusalén, por lo tanto la llaman la ciudad santa. Pero aquí dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Pero es interesante que geográficamente en Jerusalén no pasa ningún río. Es muy interesante que Jerusalén no mira hacia el mar y no tiene jardines. Entonces, ¿de qué río se está hablando aquí en este versículo? Este río tiene probablemente la comparación con Dios mismo, con sus bendiciones que Él da a Jerusalén y que fluyen hacia otras naciones, porque de Jerusalén vino la salvación. El Señor Jesús murió, fue condenado allá en Jerusalén y vendrá nuevamente a Jerusalén y reinará por los siglos. Bueno, 1000 años reinará y luego establecerá su ciudad celestial en esta tierra, haciéndolo todo nuevo. Amén. Entonces, la ciudad de Dios no será conmovida. Dice Spurgeon acerca de este río de Dios. ¿Cuál es el río que alegra la ciudad de Dios? La respuesta es, Dios mismo es el río. Según el versículo siguiente, Dios está en medio de ella. Dios el Padre es el río, porque 2 males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice Jeremías 2:3. Vemos que Dios es el río de agua viva, pero los hombres quisieron cavar pozos con aguas que no sacian el alma. O sea, en medio de los problemas, en vez de ir a buscar el agua de Dios y sumergerse en los ríos de Dios que alegran el corazón de Dios y la ciudad de Dios, las personas empiezan a buscar remedios en esta tierra. ¿Cómo cavar pozos? En sentido figurado, buscamos ayuda
que nos es Dios. Dios, el Hijo, es el río, la fuente de nuestra salvación. En aquel tiempo, dice Zacarías 13:1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces vemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el río que trajo salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino también a todos nosotros. Bendito sea su nombre. Dios, el Espíritu Santo, es el río. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. El que beba del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, dijo Jesús a la samaritana, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Cuáles son las corrientes de este río? La respuesta es las perfecciones de Dios, la plenitud de Cristo, las operaciones del Espíritu, y estos corren en el cauce del pacto de la promesa. Hermosas palabras, hermosa reflexión. Vemos que en la ciudad de Dios, que hoy somos nosotros, mis amados hermanos, por la gran misericordia de Dios, la ciudad de Dios representa la iglesia, que no será conmovida jamás, como Jesús le dijo a Pedro en Mateos 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque en la iglesia mora el mismo Dios, el Espíritu del Dios vivo, y en su interior corren ríos, ríos de beneficios, tanto para el alma personal como para los demás. Así de grande y hermoso es nuestro Dios. Sigue reflexionando nuestro hermano Spurgeon en estas palabras y dice, la ciudad, la iglesia de Dios es como una ciudad, porque una ciudad es un lugar de seguridad, un lugar de sociedad. Lo que uno necesita, el otro se lo proporciona, tiene interrelación mutuamente, un lugar de unidad para que la gente viva allí en paz y en concordia, un lugar de comercio y transacciones. Aquí hay el mercado de la gracia gratuita. Venid, todo el que tenga sed. Aquí hay una perla de gran precio que está a la venta, que vendemos nosotros gratuitamente, claro. Nosotros predicamos el Evangelio gratuitamente. Por cuanto recibimos por gracia la salvación, nosotros damos por gracia la salvación. Y esta ciudad está bien fortificada por el mismo Dios, que es nuestro amparo y fortaleza. Sigue Spurgeon y dice, un lugar de orden y regularidad. Tiene sus leyes y ordenanzas. Un lugar de reposo confortable en que vivir. Y esto en oposición a la soledad y el desierto. Un lugar de privilegios, un lugar de pompa y esplendor. Allí está el rey en la corte y el trono. Imagínense qué hermoso es lo que estamos viviendo. En el sentido espiritual, vemos que somos la ciudad fortificada, establecida por el mismo Dios, donde hay leyes, donde nosotros tenemos comunión, tenemos unidad, y ahí está el trono de nuestro Dios. Por eso, qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Amén, porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Amén, por eso la ciudad de Dios no será conmovida. La iglesia de Dios no se conmoverá jamás. Y pronto, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo será recogida porque somos la novia, la esposa del Cordero. Amén. Versículo 7 es el mismo que el versículo 11 de este capítulo. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Se hace uno una pregunta. Está escrito 2 veces en un mismo capítulo las mismas palabras. Nosotros en el idioma español, cuando queremos recalcar algo, cuando queremos darle importancia a una frase, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo subrayamos o lo ponemos en letra negrita, o sea, la ponemos en la letrita gruesa, o sea, no en la normal, no es cursiva, sino gruesa.
Pero nos damos cuenta que en la cultura judía, cuando una persona, un predicador, los salmistas, los profetas, los apóstoles, quieren recalcar algo, quieren darle tanta importancia a una frase, a una verdad, ellos lo repiten varias veces. Así que cuando leemos un ejemplo, las palabras de Jesús dice, de cierto os digo, siempre lo decía 2 veces, como que dándonos una señal. Lo que estoy hablando es verdad y tiene mucha importancia. Por eso aquí el Señor lo permitió que lo escribieran 2 veces. Dios de los ejércitos está con nosotros, para que no haya duda alguna de que Dios es fiel y lo que prometió lo va a cumplir. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y tenemos que creerlo. Amén. Versículo 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Ved las obras de Jehová. Aquí Dios está haciendo un llamado a su pueblo a ver, contemplar y contar las obras de nuestro Dios. Sabemos que las obras de Jehová son maravillosas. Con una palabra de su boca fundó las cosas que se ven en este mundo. Cuando Él quiso, destruía a las naciones. Cuando Él quería, ponía a los reyes, y hasta el día de hoy Él tiene la autoridad máxima porque Dios le dio a Jesús toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él puede hacer y deshacer tal como Él quiere. Y dice Isaías 45, 6 y 7. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Muchas veces le queremos dar la gloria al diablo, que el Señor lo reprenda, y decimos, no, pues que el diablo hizo esto, que el diablo hizo aquello, que el diablo no puede hacer nada ni mover un dedo si Dios no se lo permite. Dios, en su soberanía, puso todo bajo sus pies. Y para que el diablo se mueva y haga las cosas, tiene que pedirle permiso a Dios. Por lo tanto, dice, yo soy el que hago el bien, yo soy el que hago el mal. Aquí está bien claro, yo hago la paz y creo la adversidad. Y aquí no hay contradicción alguna con que Dios es amor. Todo lo que hace Dios es para su gloria. Todo lo que hace Dios es para que los hijos de los hombres reconozcan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si permite las adversidades en nuestras vidas, es porque quiere glorificarse, quiere que lo conozcamos tal como Él es. Y le demos siempre la gloria y la honra debido a su nombre. Amén. Por eso dice aquí el Salmo, ved las obras de Dios y reconozcan que Él es Dios. Amén. Sigue el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Aquí vemos un llamado de Dios a su pueblo a estar en paz. Dios le dijo al pueblo de Israel en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dice, no quisisteis. En quietud, en reposo, en descanso, cuidando la paz de Dios en tu corazón, seréis salvos. El Señor nos dijo, mis paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da un paz pasajero. Dice, mi paz permanecerá con ustedes para siempre, en problemas, en circunstancias, en tribulaciones, pasen lo que pasen. Dice, nadie los podrá separar de mi amor. Por lo tanto, nadie nos puede quitar la paz que Dios nos da. Tenemos que cuidar la quietud,
la esperanza y la paz que Dios nos da y así conocer a nuestro Dios, porque entonces Él peleará nuestras batallas. Muchas veces queremos con nuestras fuerzas hacer algo, queremos con nuestras fuerzas batallar, queremos luchar, queremos alcanzar cosas, nos ponemos metas, luchamos por ellas. Pero el Señor te dice, en quietud y en confianza verás mi mano en todo esto, y yo soy el que lo haré, y reconocerás que yo soy Jehová, y no se avergonzará el que confía en mí. Por eso, mis amados hermanos, el Señor nos dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Estemos con paz mirando la obra de Dios, actuando en cada circunstancia para su gloria y para nuestro bien, porque dice el Señor, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mi camino, pero mis pensamientos son de paz, para darles el fin que esperáis. Mis pensamientos son de paz para con ustedes, son de bien para con ustedes. Tenemos que confiar en Dios como lo hacía el pueblo de Israel. Y termina este salmo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, confiados, escondiéndonos en el refugio que es nuestro Dios. Mis amados hermanos, este capítulo a mí personalmente me ha bendecido de una manera hermosa, me ha recordado el gran poder de mi Dios y de lo que yo tengo que hacer, confiar en Él en cualquier situación. Amén. Con esto les mando un fuerte abrazo desde Tambov. Que el Señor les bendiga.